Muy buenos días, doctor Diego Cordero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 conformado por Paola Calle, Ángela Fernández, Keila Salazar, John Sukinagua y mi persona, Raquel Crespo. A continuación vamos a presentar un video explicativo acerca de los pares craneales, específicamente el cuarto par craneal, nervio troclear, el sexto par craneal, nervio abducens y finalmente el 11º par craneal, nervio accesorio. Primeramente empezaremos hablando acerca del cuarto par craneal, denominado nervio troclear o nervio patético. Este es un nervio netamente motor y se encarga de inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Para conocer de dónde emerge el nervio troclear tendremos que realizar un corte transversal a nivel del mesencéfalo. Entonces, esto nos va a indicar que el nervio troclear va a nacer a nivel de un núcleo que va a estar a nivel de la parte inferior y en la prolongación del núcleo del nervio oculomotor, en la sustancia gris que rodea el acueducto del mesencéfalo. El nervio troclear es el más delgado de todos los pares craneales. En su salida se va a cruzar con el nervio del lado opuesto. Es importante recordar que el nervio troclear es el único que va a emerger del sistema nervioso central por la parte posterior del tronco encefálico y lo va a realizar también a nivel del frenillo del velo medular superior, que está ubicado en esta zona. Ahora hablaré acerca del trayecto del nervio troclear. Este nervio se va a dirigir anterior y lateralmente, va a rodear los pedúnculos cerebelosos superiores y también los pedúnculos cerebrales. Posteriormente ingresa al cráneo y penetra a nivel del seno cavernoso, por donde va a discurrir a nivel de su pared lateral de posterior a anterior. Después se continúa y penetra a nivel de la fisura orbitaria superior para ingresar a la órbita y de esta forma continuarse con el músculo oblícuo superior. Bien, ahora hablaré acerca de las relaciones y distribuciones que tiene este nervio. En su trayecto circumpeduncular, es decir, desde el mesencéfalo hasta el seno cavernoso, va a presentar la misma distribución que el nervio oculomotor. Va a estar envuelto por una prolongación de la pía madre, atraviesa el espacio subaracnoideo, atraviesa asimismo la aracnoides y el respectivo espacio subdural o supraaracnoideo. Ahora, en cuanto a las relaciones que presenta el nervio troclear a nivel del seno cavernoso, tenemos que en un inicio va a pasar inferior al nervio oculomotor y superior al nervio oftálmico. Sin embargo, en el ángulo anterior del seno cavernoso, el nervio troclear va a cruzar al nervio oculomotor y se va a situar superior y lateralmente al mismo. A nivel de la fisura orbitaria superior, el nervio troclear va a pasar por la parte media de dicha fisura, pasa lateralmente al anillo tendinoso de los músculos extrínsecos del globo ocular que tenemos en este nivel y también va a pasar medial al nervio frontal que está a este nivel. Recordemos que el nervio frontal es un ramo terminal del nervio oftálmico que a su vez nace del nervio trigémino. Y por último, a nivel de la órbita, el nervio troclear va a pasar anterior y medialmente al techo de la órbita. Va a pasar por la cara superior del músculo elevador del párpado superior, que es este que está de color amarillo. Y finalmente va a llegar a su músculo de destino, que es el músculo oblicuo superior del ojo. Específicamente tiene dos, una del plexo simpático cariotidio interno y otra que proviene del nervio oftálmico. Específicamente, el nervio troclear va a recibir una rama tentorial proveniente del nervio oftálmico. Se ramifica
en la tienda del cerebelo. Nervio abducen. Es un nervio motor, inerva un solo músculo, el cual es el recto lateral del ojo, y su función es de rotación externa del ojo. Origen real y aparente. Se origina en el núcleo pontino, situado en la fosa romboidea a la altura del colículo facial. Este atraviesa la protuberancia de posterior a anterior y emerge del sistema nervioso central por el surco bulbopontinuo superiormente a la pirámide vulvar. Trayecto. Desde su origen se dirige anterior, lateral y superiormente. Penetra el seno cavernoso y desde aquí se recorre de posterior a anterior. Se introduce en la órbita por la fisura orbitaria superior. Relaciones. Desde el origen hasta la pared del seno cavernoso, el nervio abducens se encuentra envuelto por una prolongación de la pía madre que forma su neurilema. Discurre por el tejido subaracnoideo entre el puente y el clinus. Atraviesa la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la dura madre. En el espesor, este nervio se envuelve oblicuo superiormente y lateralmente y cruza por lo que es la cara posterior. Después, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, cerca de su vértice, pasa medialmente al seno petroso superior e inferiormente al ligamento petroesfenoidal. Este se extiende desde el vértice de la porción petrosa del hueso temporal hasta el borde lateral del dorso de la silla del hueso esfenoides. Este nervio abducens penetra en el seno cavernoso. Aquí el nervio va a estar más frecuentemente libre en el conducto venoso, situándose cerca de la arteria carotidia interna y de la pared lateral del seno. Anteriormente al seno cavernoso, el nervio abducens franquea la porción ancha de la fisura orbitaria superior, pasa a través del anillo tendinoso común de los nervios extrínsecos del globo ocular, termina en el músculo recto lateral cerca del extremo posterior de dicho músculo. Comunicaciones. Se comunica con el plexo simpático carotídeo interno. Con el 11º par craneal, que es el nervio accesorio. Este nervio termina por una parte en el nervio vago y por otra en el músculo esternocleidomastoideo y en el músculo trapecio. Con respecto a su origen real, el nervio accesorio posee dos raíces, una espinal que es de origen medular y otra craneal que es de origen vulvar. La raíz espinal es motora, sensitiva y también vegetativa. La porción motora nace del núcleo del nervio accesorio, situado en la parte anterolateral del asta anterior. Las fibras sensitivas, por otra parte, se originan en los ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de las raíces sensitivas espinales. Y las fibras vegetativas nacen de la columna intermedio-lateral de la médula, y hay que recalcar que todos estos orígenes se van a localizar a la altura de los 5 a 6 primeros nervios cervicales. Por otra parte, con respecto a la segunda raíz, que es la raíz craneal, esta nace de un núcleo que es la continuación inferior del núcleo ambiguo. Ahora, con respecto a su origen aparente, primero, la raíz espinal, que es la que tenemos aquí representada, está formada por filetes que salen del cordón lateral de la médula, anteriormente a las raíces espinales posteriores, desde la cuarta o quinta raíz cervical hasta el bulbo. Y segundo, tenemos la raíz craneal, que es la que se encuentra aquí representada. Esta va a comprender de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral del bulbo, inferiormente a las raíces del nervio vago, que es el que tenemos aquí representado. Ahora hablaremos de su trayecto. La raíz espinal asciende por el conducto vertebral y luego penetra en el cráneo por el agujero magno. Y finalmente se une a la raíz craneal cerca del agujero yugular. Entonces,
El nervio accesorio sigue un trayecto lateral, anterior y superior y además atraviesa el agujero yugular y en su salida se va a dividir en dos ramos terminales, de los cuales hablaremos más adelante. Con respecto a las relaciones, primero en el conducto vertebral, la raíz espinal está situada posteriormente al ligamento dental y anteriormente a las raíces posteriores. Y también la raíz espinal se comunica con las raíces posteriores de los dos primeros nervios cervicales, es decir, esto sucede por un simple adosamiento. Ya en el agujero magno va a cruzar posteriormente el borde superior del ligamento dentado y también la cara posterior de la arteria vertebral, por lo que a este nivel las dos raíces del nervio accesorio están en relación con el origen de la arteria cerebelosa inferoposterior y pasan medial y posterior a la arteria, y a veces en cambio lo hacen anterior y lateralmente. Una vez que se encuentra en la cavidad craneal, el nervio accesorio va a discurrir posterior e inferiormente al nervio vago. Y por último, ya en el agujero yugular, este nervio accesorio se va a encontrar en el mismo espacio que el nervio vago y también posterior a este, y además presenta las mismas relaciones. El nervio accesorio, al salir del agujero yugular, este se va a dividir en dos ramos, uno externo y otro interno. Hablaremos del ramo interno, que se va a unir con el nervio vago a la altura del extremo superior del ganglio inferior del nervio vago, que va a dar como resultado lo que es a la raíz craneal del nervio accesorio y de inervar lo que es al velo del paladar, faringe y laringe. Por otro lado está el ramo externo, que va a inervar en cambio los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que van a recorrer en sentido inferior, lateral y posterior, y también que a veces dice que va a cruzar en la cara posterior o anterior de la vena yugular interna, y va a pasar también posterior a lo que es a los músculos estiloideo y digástrico. Y aborda en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, sería unos 4 centímetros, inferior lo que es a la apófisis mastoidea, y cruza de superior a inferior y de anterior a posterior en cambio el triángulo homoclavicular. A lo largo se encuentra cubierto por nódulos linfáticos y finalmente el nervio se va profundo al músculo trapecio. Sería de unos 2 a 3 centímetros superior a la clavícula y va a descender en la cara profunda de dicho músculo como la rama subtrapezoidea de la arteria dorsal de la escápula, y este va a terminar en el músculo trapecio. Profunda los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, la rama externa se va a comunicar con los ramos de la segunda asa cervical o tercer nervio cervical. Además, las fibras para el músculo esternocleidomastoideo parece proceder del nervio accesorio, que va a dar la comunicación con el resto de los fascículos musculares. Por otro lado, también tenemos que el ramo externo del nervio accesorio va a suministrar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio toda su inervación motora. Pero en cambio, el tercer nervio cervical solo proporcionará lo que es a estos músculos los ramos sensitivos. Tenemos también las comunicaciones. Las comunicaciones están presentes por las raíces posteriores de los nervios cervicales en el conducto cervical con el nervio vago, mediante su ramo terminal interno y ramos del plexo cervical de la cara profunda de los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Continuamos con la anatomía funcional del nervio accesorio. Este nervio va a conducir la sensibilidad propioceptiva de los músculos que va a inervar y también va a desempeñar un rol importante en el tono de los músculos del cuello. Tenemos el nervio cefalogiro, lo que inerva el esternocleidomastoideo y va a provocar lo que es la rotación de la cabeza al lado opuesto y también lo que va a inclinar hacia su mismo lado. La inserción de este músculo en la apófisis mastoide también está poco posterior a lo que es el eje transversal de los colículos occipital y hace que sea un extensor de la cabeza, por lo cual este nervio accesorio es un nervio extensor de la cabeza. No obstante, los músculos que inerva actúan mediante su inserción inferior, lo que está sobre el orificio superior del tórax, el músculo esternocleidomastoideo, lo que eleva en la expiración, y el músculo trapecio dirige la clavícula y el hombro posterior y superior y la tracción de los hombros medialmente, y esto hace que afirma que el nervio accesorio sea el principal en el mecanismo de la inspiración forzada. El nervio accesorio, por medio de sus raíces craneales,
y antes de confundirse con el nervio vago, participa en lo que es en inervación de la laringe. Para otros autores, lo que son clásicos, este nervio va a intervenir en lo que es principalmente en el estrechamiento de las glotis y una gran parte de lo que es el movimiento que se produce durante la fonación. Es necesario evaluar de manera sinérgica a 3 pares craneales encargados de la inervación de 6 músculos que contribuyen a los movimientos extraoculares, entre ellos al tercer par craneal al nervio oculomotor que inerva a los músculos recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior, al cuarto par craneal al nervio troqueal que inerva al músculo oblicuo superior y al sexto par craneal al nervio abducen que inerva el músculo recto lateral. A continuación podemos observar los diferentes movimientos que otorgan estos músculos y su relación con la inervación de estos 3 pares craneales. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al cuarto y sexto par craneal? Dado que el iris de sus ojos es de color claro, podemos observar la contracción pupilar en su ojo derecho. Si mantenemos este mismo efecto luminoso de manera directa en su ojo derecho, vamos a tener en su ojo izquierdo la misma contracción pupilar, es decir, que evaluamos de forma consensual. Ahora, por favor, su dedo pulgar. Observen. Vemos cómo sus ojos convergen y existe lo que es la contracción pupilar. Entonces, si el paciente está normal, vamos a tener tras la evaluación que el paciente va a reaccionar de manera normal en estímulo directo de forma consensual y a la acomodación. La acomodación es el efecto del cristalino para cambiar de forma gracias al cuerpo ciliar, ¿sí? Va a cambiar el cristalino al observar un objeto cercano o distante. Vamos ahora a observar los párpados del paciente. El párpado superior cubre la porción más superior del iris muy por arriba de la pupila. Entonces, cuando el paciente manifiesta una debilidad del músculo elevador del párpado o del músculo de Müller, el paciente nos va a decir que siente que el ojo está un poco más chiquito que el otro. Eso en terminología del paciente. Pero nosotros sabemos que médicamente esa corresponde a que la fisura palpebral es estrecha. El ojo nunca va a ser chiquito, la fisura palpebral es estrecha, por eso que el paciente se le ve que tiene un ojo más pequeño con la pupila contraída. Si el paciente presenta diplopía, nosotros le vamos a pedir al paciente que por favor siga el objeto que tenemos en nuestra mano y nos avise en qué lado, si es el izquierdo o el derecho, porque usualmente las imágenes se duplican de forma lateral. Si es del lado derecho o izquierdo, que ve duplicadas las imágenes. Entonces, vamos a proceder a realizarlo. El paciente es normal, por ende no me va a decir que está viendo doble, pero sin embargo, si el paciente nos hace detener en este lado, es decir, el paciente está viendo a su lado izquierdo, ¿no es cierto? Nosotros tapamos este ojo. Si el paciente nos dice que ahí dejó de ver la imagen doble, quiere decir que nosotros hemos tapado el ojo correcto, es decir, el ojo débil. Sin embargo, si el paciente, a pesar de que nosotros le tapamos este ojo y dice que sigue viendo la imagen doble, eso quiere decir que nosotros hemos tapado el ojo incorrecto y que el ojo afectado es este de acá, ¿sí? Entonces, si tapamos este, el efecto va a estar en el músculo recto medial o recto interno, y si tapamos este, el efecto va a estar en el músculo recto lateral o externo. Ahora vamos a evaluar los movimientos oculares. Vamos a pedir al paciente que mantenga fija la cabeza, que mire a su izquierda, a su derecha, arriba y hacia abajo. Podemos observar que los movimientos son correctos. Estos movimientos que realizó el paciente se originan en el lóbulo frontal, en la porción del tejido encefálico. Entonces, ahora yo voy a hacer con mi dedo, a tratar de dibujar una H en el aire. Esa H va a corresponder a los movimientos que el paciente tiene que hacer. Esa es la evaluación que nosotros tenemos que hacer a los movimientos oculares. Por favor, miren mi índice. Lo que estoy haciendo ahora son movimientos de persecución. Y lo que ustedes ven en el paciente cuando yo hago de manera rápida son sacudidas. Puedo hacer de manera rápida y lenta.
Cuando yo hago de manera rápida, nosotros provocamos sacudidas oculares, gracias al efecto de persecución que yo hago con mi dedo índice. Ahora vamos a estudiar al 11º par craneal, que es el nervio accesorio. Este nervio accesorio pertenece al arco braquial y es encargado de la inervación de dos grandes músculos, que es el trapecio y el esternocleidomastoideo. Estos músculos de aquí van a ayudar a girar la cabeza y a mover el cuello. En este caso, vamos a decir al paciente que eleve sus hombros. Nosotros podemos aplicar fuerza, relájense. La fuerza no va a ser permitido para todo tipo de paciente. Imaginemos que nos encontramos con una paciente mayor a 60 años y con una osteoporosis como enfermedad. Le decimos al paciente, eleve sus hombros, que los mantenga, hacemos presión y le decimos que lo mantenga. Hacemos presión más fuerte y de repente un chasquido. Quiere decir que hicimos una fractura en un hueso osteoporótico. Entonces, por ende, dejemos que el sistema nervioso haga su trabajo. Por favor, eleve sus hombros, manténgalos, gire su cabeza a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y eso es todo. ¿Podemos aplicar la fuerza en el paciente? Pues claro que sí. Vamos a utilizar nuestra mano, colocamos en la frente, le decimos al paciente que empuje nuestra mano. Empújelo. En estas zonas podemos observar los músculos de esternocleidomastoideo. Gire su cabeza a la derecha, gire su cabeza a la izquierda. La misma presión que nosotros realizamos con esta mano, hacemos que el músculo esternocleidomastoideo sobresalga. Esa es la evaluación que nosotros podemos realizar al 11º par craneal, al nervio accesorio.